Ya estamos de regreso y bueno, es un gusto recibir al maestro Roberto Quijano para platicar. Les habíamos comentado desde el inicio del programa sobre lo que está sucediendo con Vladimir Putin y en este caso la OTAN. Y bueno, el mundo entero. Ahora versus OTAN. Amigo, tiene que ver con todo el mundo. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Y gracias por venirnos a platicar. Oye, a ver, comencemos por el principio. ¿Cómo definirías al personaje de Vladimir Putin? Vladimir Putin es el líder ruso más importante quizá desde Stalin. ¿A qué me refiero con esto? Putin ha sobrevivido a más de 30 años de la política rusa. Yo invito aquí al auditorio a que estudie un poco la historia de Rusia para que vea cómo ha sido, sobre todo en el siglo XX, líderes como Stalin, Gorbachev, Khrushchev, el mismo Putin, para ver lo que se requiere para sobrevivir tanto tiempo en la política rusa. Una de intrigas, una de traiciones, una con muchísimo dinero, muchísimos intereses económicos, energéticos, militares. Y para todo esto, el que siempre termina bien parado es Vladimir Putin. Es como pez en el agua, ¿no? O sea, digo, a pesar de toda la problemática, yo no le veo ni siquiera un pelito estresado al señor. Claro, Putin, a ver, lo interesante es que Putin desarrolla una carrera en la KGB, que era esta policía secreta en la antigua Unión Soviética. Particularmente él estaba ubicado, él estaba asignado en Alemania del Este, que era la Alemania comunista, y pues él ahí adquirió todas estas habilidades en materia de inteligencia, de seguridad nacional, de geopolítica, de tal manera que poco a poco él fue aprendiendo. Él es un tipo muy estudioso, sí. Él es cinta negra en judo, habla alemán. Entonces, poco a poco fue ascendiendo en el rango de la política rusa, de tal manera que para los 90s él era el protegido de Boris Yeltsin, que fue el primer presidente ruso, y finalmente ya en el año 2000 es cuando asciende a la presidencia y desde entonces ha permanecido con algunos relevos donde permite que otras personas afines a él, por supuesto, asciendan a la presidencia, pero al final de nueva cuenta regresando. Y pues bueno, a partir de ya hace un par de años, él ya ha consolidado el poder y todo indica que permanecerá en él por el tiempo venidero. Por siempre, ¿no? Oye, Roberto, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el pleito? ¿Qué está pasando ahorita con la OTAN? Mira, la OTAN, antes que nada, ¿qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste? Es una alianza de más de 30 países, la mayoría ubicado en Europa, en el cual hay ciertos intereses de seguridad colectiva. De tal manera que todos se han puesto de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Todos tenemos los mismos intereses en materia de seguridad nacional, en materia militar, por lo tanto hay que formar una gran alianza geopolítica militar, de tal manera que si hay una agresión en contra de uno de nosotros, esto significa que se están atacando los intereses de todos. Por lo tanto, ahorita, ¿qué es lo que está ocurriendo? De alguna manera, la OTAN también surge para contrarrestar el crecimiento de Rusia durante el siglo XX y el siglo XXI. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Particularmente la guerra de Ucrania. Ucrania como tal no es miembro de la OTAN, pero sí tiene una alianza estratégica con la OTAN. Es muy importante ser preciso en todo esto del derecho internacional público, porque la OTAN efectivamente sí está asistiendo a Ucrania. Entonces Rusia argumenta, dice, oye, a ver, tú estás apoyando OTAN a Ucrania, sin embargo, pues como tal, yo puedo seguir mi guerra adelante y esto no significa una agresión a la OTAN. Por lo tanto, tú no tienes fundamentos jurídicos para que constituya una agresión y que tú te involucres de manera directa. Entonces nos ubicamos en ese punto del conflicto donde todavía no determinamos, Ucrania quiere ser miembro de la OTAN no los quiere admitir. Entonces, esto cada vez se complica más. Ahora, ¿qué pasa? ¿China dónde queda aquí? Porque China como que de repente de una manera bastante inteligente la está jugando muy bien. ¿Dónde queda China en esta parte entre la OTAN y Rusia? Aquí hay un aspecto muy importante que es el geoeconómico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empieza la guerra de Ucrania, la mayoría de los países occidentales implementaron una serie de sanciones a la economía rusa. Porque, como ustedes sabrán, Rusia es un gran exportador, sobre todo de materias primas, de energéticos, de gas natural, de petróleo. Entonces, ustedes imagínense que un país como Rusia ya no puede exportar a la Unión Europea porque hay sanciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Rusia ha volteado a ver a estas nuevas economías, las BRICS, que ustedes sabrán son este nuevo bloque geopolítico que va más allá de la Unión Europea, de Estados Unidos, de tal manera que pues, uno de los integrantes principales del BRICS son China. Por lo tanto, uno de los consumidores principales hoy en día de energéticos y materia prima rusa es China. Por lo tanto, esto significa que en parte la guerra de Ucrania ha sido financiada, no por decirlo de una manera directa, pero sí
a través de estas compras que se dan energéticos y materia prima rusos por parte de China. Ok, ese es como el papel que está teniendo. Ahora, a ver, yo creo que esto es lo que a todo mundo nos pone nervios y nos pone a reflexionar lo que está pasando. Se hablaba de que si esto explotaba, podría ser el inicio ya ahora sí de algo mucho más serio para el mundo, ¿no? Fíjate, en las últimas semanas yo sí he visto con mucha preocupación cómo particularmente la Unión Europea se empiezan a escuchar estos tambores de guerra donde los líderes, particularmente Macron, particularmente el primer ministro del Reino Unido, han estado de alguna manera ahuyentando a sus propias poblaciones para que se preparen para un posible conflicto. No como tal diciéndolo abiertamente porque es muy delicado salir a provocar un conflicto, sin embargo sí decirles como, oye, esto está pasando, esto se está desarrollando aquí en la región. Veía un integrante del Bundestag alemán, que es el parlamento alemán, una parlamentaria que decía, estamos perdiendo la cabeza. O sea, diciendo, imagínense, no llevamos ni 100 años de que haya concluido la Segunda Guerra Mundial y ustedes ya están hablando de empezar un gran conflicto con Rusia. Y mete lo que eso va a representar para el continente europeo, que ya tuvo 2 guerras mundiales donde decenas de millones de personas perdieron la vida y ahora parece ser que también quieren empezar otro conflicto sobre Ucrania, que pues, por supuesto es trágico que haya sido agredida y invadida por parte de Rusia. Sin embargo, esto no significa que la Unión Europea tenga que sumergirse por completo en este conflicto, mandar a sus jóvenes a morir en primer línea de combate por un tema que en realidad concierne a Europa del Este, concierne a los rusos, a los ucranianos. De alguna manera, Zelensky pues, está buscando que Occidente, que la OTAN, que Estados Unidos los apoye hasta el final. ¿Pero qué significa apoyar hasta el final? Pues bueno, llegar hasta el conflicto de una tercera guerra mundial, una posible guerra nuclear, que decenas de miles de millones de personas pierdan la vida. Por lo tanto, esta sigue bajo debate. Oye, aquí te haría yo una pregunta, Roberto, desde tu visión y con el conocimiento que tienes. La única salida es que se vaya a Rusia, no pudiesen llegar a un acuerdo o no se ha hablado en algún momento de llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Hay un posible, ¿ves que algo se puede arreglar? Lo interesante aquí es que de alguna manera Rusia ahorita tiene ventaja en el aspecto de la negociación, porque ellos dicen, yo ya tengo tomado Crimea, Donbass, toda esta serie de regiones ucranianas, yo de alguna manera nada más estoy defendiendo estos territorios ya conquistados y yo les estoy ofreciendo la paz. De tal manera que queremos negociar, queremos de alguna manera trabajar con este nuevo statu quo, pero pareciera ser que el gobierno ucraniano quiere. El gobierno ucraniano quiere recuperar por completo estos territorios conquistados. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Pues esto significa proseguir con el conflicto, seguir mandando a decenas de personas a morir, porque como ustedes sabrán, en Ucrania han perdido la vida, imagínense, 500,000 hombres jóvenes. Imagínate lo que eso significa demográficamente para un país. Es decir, más agrega todos los migrantes que han huido del país, hombres y mujeres en búsqueda de otras oportunidades, escapando de la guerra. Entonces, Ucrania prácticamente es un estado fallido que debe ser reconstruido por completo. Entonces, frente a esto, pues de alguna manera Ucrania ofrece este punto neurálgico donde tanto la Unión Europea como Rusia pueden trabajar para de ahí de alguna manera desarrollar el nuevo statu quo de lo que va a ser el continente europeo. Pero de alguna manera, si no se resuelve el tema Ucrania, eso significa que va a haber más conflicto entre Rusia y la Unión Europea. Que todo indica, pareciera ser que en el siglo XXI, en algún punto sí va a haber un conflicto entre Rusia y la Unión Europea. Porque Putin, en gran parte, de hecho, enaltece o resuena los tambores de guerra con su población diciendo, esto es una guerra santa contra los satánicos de la Unión Europea que están promoviendo todos los valores progresistas y toda serie de cosas. Dice, nosotros somos guardianes de los valores occidentales, cristianos, por lo tanto tenemos que luchar hasta el final. Y déjenme les digo, si Rusia se involucra, Rusia siempre termina ganando porque no tiene miedo de arrojar la mayor cantidad de cuerpos, como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes estuvieron lo que fue la batalla de Stalingrado. ¿Cuántos rusos murieron? ¿Cuántos alemanes murieron? Murieron muchísimos más rusos. Pero si te montonean, pues por supuesto ganan los que montonean, ¿no? Termina. Ay, qué horror. No digas. Roberto, bueno, es que podemos seguir. Esta charla la vamos a continuar, por desgracia ahorita el tiempo se nos acabó. Pero ¿dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos saber de ti? Mira, aparte de aquí de mi entrevista mensual que siempre me invitan en Síntesis, me pueden encontrar en mi cuenta de X,
como Roberto Quijano Luna. También me pueden encontrar en TikTok como Quiteo el Movimiento, en Substack como Quiteo el Movimiento. Ahí generalmente es donde publico. Ahí pueden leer mis artículos, ahí pueden escuchar mis podcasts y espero ya estar subiendo más contenido para aquí. Que ya vi proporcionar al que público. causaste polémica por lo de la ciudad fea. Bueno, sí, a veces hay que decir ciertas cosas como aquí venir. Ciertamente estoy preocupado por lo que veo en mi ciudad. Sin embargo, creo que es importante empezar la discusión Sí. porque es como yo me veo al espejo, yo quiero mejorar. Todo lo mismo yo veo en mi ciudad, la veo frente al espejo como si yo fuera la ciudad. Y digo, pues hay que mejorar, hay que hacer todo lo posible por mejorar todos los días. Que sea Tijuana la guapa. Muchísimas Roberto, un gracias. gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias, y bueno, con Roberto. esta información y con Putin, vamos a hacer una pausa y Ay, qué regresamos. miedo.